teoría, la sociedad de los Illuminati nació a finales del siglo XVIII con la idea de derrotar a los gobiernos y reinos del mundo, anular las religiones e instaurar un nuevo orden mundial. Para lograr todo ello, los Illuminati fijaron 3 etapas. 2 ya han sucedido, fueron las guerras mundiales, y en teoría la tercera es la que estamos viviendo en la actualidad. ¿Nos gobiernan los Illuminati o es todo una gran farsa? ¿Son las primaveras árabes y la crisis global la última acción Illuminati? Para abordar este controvertido tema nos acompaña esta noche el investigador y escritor Kim Dan Salat. Bien, la pregunta es clara. ¿Quién nos está gobernando? ¿Quién gobierna al mundo? ¿Los Illuminatis, la masonería, órdenes herméticas y secretas? Vamos a descubrirlo con nuestro investigador, nuestro periodista Kim Dan Salat. Kim, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Kim. ¿Cuándo se organiza o cuándo se funda los Illuminatis? Bueno, los Illuminati es una de las tantas órdenes que ha habido, fundada por un ex jesuita. Por allá, sí. Adam Weishaupt. Por allá en 1780 y algo, una cosa así. Lo que pasa que, como todas las órdenes esas, ahora los Illuminati se ha convertido en el paradigma de todas las conspiraciones. Es el símbolo de todas las conspiraciones. Y a mi modo de ver, todo esto no deja de ser un cuento chino. Y voy a explicar por qué. Porque la humanidad es como un ser vivo. Y los seres vivos tienen cerebro. Y el cerebro de este mundo en el que vivimos está muy claro quién es. Es el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, que se formó después de la Primera Guerra Mundial como bancos de cerebros para ver por dónde se tenía que evolucionar, ¿no? Fue en el Hotel Majestic de París. A un lado de la mesa había vencedores, al otro lado había los vencidos. Curiosamente, del lado de los vencedores había un banquero, Warburg, y del lado de los vencidos otro banquero, que era el hermano del que estaba... De Weishaupt. Sí, no, de Warburg. Ajá. Entonces, todas esas sociedades secretas, hoy día te vas a internet, le das y te salen millones de cosas, es increíble. No, una sociedad secreta es secreta. No. Tú pones Illuminati y te salen, bueno, 2 millones de cosas, de filiaciones, que este fue de los Illuminati, que aquí, que allá. Todo eso es cuento. Las sociedades secretas son secretas. Y es 10 veces más importante la reunión que tenían los banqueros de Wall Street en el Hotel Majestic en París, perdón, en el Hotel St. Regis en Nueva York, por cierto, el hotel donde solía ir Dalí. Se reunían una vez al año allí para discutir la jugada. Pero que una cosa es que sea su ideario político, religioso, espiritual, etcétera, sea secreto, que la gente no lo entienda, de ahí la orden secreta, y otra cosa es que el nombre como secta esté abierto al público. Son dos cosas totalmente diferentes. Conocemos que la masonería, se habla mucho de la masonería, es una secta, ¿no? ¿Sí o no? También dicen que es una secta cualquier club de fútbol. ¿Por qué? Una cosa es el nombre que se le ofrece o se da a una organización sectaria, hermética más bien, o cerrada, y otra cosa es el espíritu que se vive dentro de esa orden. Eso es lo secreto. Sí, pero mira, en relación a los Illuminati, que fue una orden que luego se prohibió y estuvo bastante tiempo desaparecida, luego volvieron a aparecer, pero no una sola, muchísimos. Yo soy el que he recogido la antorcha de los antiguos Illuminati. Sí, porque... Todo eso, Pedro, no. El CFR, eso sí, que ahí están los mejores cerebros del mundo diseñando la jugada. No obstante, en el día de hoy no vamos a hablar del CFR. ¿CFR? CFR. Council of Foreign Relations, es Consejo de Relaciones Internacionales. Bien, no vamos a hablar de este consejo. Con sus 2 hijos, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hoy no toca el CFR, no toca el Club Bilderberg tampoco, no toca tampoco el Club de los 300, ¿verdad? Otros movimientos que están ahí también en la oscuridad, no toca hablar de la masonería, toca hablar de los Illuminati. Vamos a centrarnos en los Illuminatis porque el tema de hoy es conocer un poquito, porque nos ha llegado y más de uno de nuestros telespectadores habrá
relacionado los Illuminatis no solamente con ese cambio de paradigma, ese cambio de orden mundial, sino con aquellos movimientos que tienen que ver con la parte oscura, tétrica del ser humano, la vía izquierda budista, ¿no? El camino rápido para llegar a los éxitos, a culminar lo que uno quiere. El culto a Lucifer, dicho de otra manera. Culto a Lucifer, ¿no? A mí me han venido a hablar en esta nueva venida, en esta nueva espiritualidad de que los luciferinos tienen mucho que ver con los Illuminatis, ¿no? Que los que le dan culto a Lucifer y a Satanás son los Illuminatis, ¿no? Es más, alguien que vivía aquí en Cataluña tuvo que huir rápidamente, que pertenecía a la orden, y tuvo que marcharse a Francia porque estaba como perseguido. Entonces, hay más de lo que hay, por lo que tú dices, ¿no? Se ha especulado muchísimo, se ha hecho mucha literatura en favor a o en contra de. Pero en realidad, ¿quiénes son los Illuminati? ¿Es una orden secreta de verdad? ¿Hay una organización? ¿Hay unas clases? ¿Es un jesuita que monte un ex jesuita que monte un tinglao, y permítame la expresión, de esta envergadura? Debe ser un jesuita, desde el punto de vista católico, renegado de la Iglesia Católica, o que no le gusta absolutamente nada y dice, esto no va conmigo, me voy. Que a veces son los peores, los renegados, ¿no? Es que al principio los Illuminati, como su nombre indica, iluminación, no tenía nada que ver con cuestiones de tipo satánico, tenía más que ver con la búsqueda de la paz mundial, con la búsqueda del conocimiento. ¿Qué le lleva a este Wetzau, a Adam Wetzau, este ex jesuita en el siglo XVIII, a crear una orden en contra de las religiones establecidas, y no de una, de la suya, sino de todas, crear una nueva religiosidad, que posiblemente es la que estamos viendo ahora, pero a lo mejor ni tan siquiera él, en el siglo XVIII, se pensaba que en el siglo XXI habría este orden, este caos, ¿no?, espiritual. Bueno, ten en cuenta que a partir de la Revolución Francesa, que se entronizó a la diosa razón en la Catedral de Notre Dame, con el objetivo de abolir todas las religiones, allí rápidamente fue la época en que más han florecido las sociedades secretas. O sea, allí dice, bueno, quitamos a Dios, pero aquí la gente va a... Venga, sociedades secretas de estas, de las otras, tal. Y todas buscando siempre y diciendo que eran sociedades cuyos antecesores se remontaban a la época de los faraones y buscando, digamos, como una especie de marca histórica, ¿no? Todo viene de la gran falsificación cultural, a mi modo de ver, que consistió esa iluminación, entre comillas, de la Revolución Francesa. Porque antes lo que se conocía como iluminación era la búsqueda de un saber antiguo. Y en cambio, a raíz de la Revolución Francesa, todo eso se quitó y se quedó simplemente con la diosa razón. Y a partir de ahí no hay que olvidar otra cosa, que es a donde yo siempre me han llevado todos los estudios y viajes que he hecho y tal. ¿Cuál es el arma más peligrosa de todas? La arma de destrucción masiva más imponente que se haya inventado jamás. Mira, cuando empezaron los bancos, los primeros banqueros lo tuvieron claro. El arma más terrorífica de todas es el dinero. Y con el dinero me importa un rábano quien haga las leyes, eso lo dijo Rothschild, quien tenga cañones, tal. Yo voy a mandar. El que controla el dinero es quien manda. Ahora bien, el dinero, hoy día, ¿qué está pasando? Se habla hoy día de crisis, hay una crisis. Bueno, en el año 2000 estaban preparando el colapso controlado del sistema financiero. Están ahí los documentos, ya se hablaba en el año 2000. Se hicieron simulaciones de guerra financiera en el año 2000. O sea, ¿a qué jugamos? El sistema de la deuda externa es un sistema de coloniaje, ni más ni menos. Gasta, gasta, ya te dejamos el dinero. Ahora pagarás. Ya, y además, te dejamos el dinero, pero tú vas a hacer eso, 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 eso y eso. ¿Por qué? Porque en realidad sí que es cierto que hay un movimiento, digamos, globalizador, y a todos los niveles, económico, político y religioso. Si tú coges conferencias del CFR y te dicen, ha llegado la hora de la geoeconomía, adiós a la geopolítica.
dicho por ellos. Ahora podemos hablar de conspiraciones de Illuminati. Mira, el otro jesuita, ex jesuita, Martín Malachi, estaba escribiendo un libro. Sí, ¿no es el exorcista oficial de su santidad? Bueno, Malachi fue el secretario personal de un cardenal, Agustín Bea. Se fue de los jesuitas porque no le gustaba el rumbo que estaban tomando y se quedó siendo sacerdote igual, liberado de cualquier tipo de obediencia que no fuera escribiendo libros y ha escrito unos libros muy interesantes, ¿no? Murió cuando estaba escribiendo un libro que el título era ¿Cómo la Iglesia Católica llegará a ser una criatura del nuevo orden mundial? Entonces los conspiranoides dicen que fue un asesinato, que lo mataron. En realidad tenía 70 y tantos años y parece ser que murió de una cosa de tipo cerebral. Pero eso no ha impedido que rápidamente las teorías conspiratorias se pusieran en marcha. No es que porque el libro era demasiado peligroso y tal y cual. No obstante, Kim, está claro que en este siglo XXI lo estamos viendo en las calles, los indignados, la gente joven, la gente que viene pisando fuerte, tiene ganas de estos nuevos cambios. Lo hemos visto en diferentes partes del mundo. La gente encrispada sale a la calle y se revuelve contra lo establecido diciendo estamos hartos de que esto esté ocurriendo, ¿no? Lo estamos viendo mucho aquí en España, con el tema de las casas, las hipotecas, la vivienda, la gente que no tiene trabajo, la gente que se va al paro, etcétera, etcétera. Familias desestructuradas totalmente, porque claro, cuando no hay dinero en una casa, aquello empieza a decaer a todos los niveles, y más cuando hay una crisis de valores, pues aún mucho más, ¿no? La gente se ha lanzado, pero no solamente aquí en España, en parte incluso en parte de Oriente, ¿no? Que es lo más complicado, también se han revuelto. Lo hemos visto con Saddam Hussein, lo hemos visto ahora con Gaddafi, que ha muerto de una forma tremenda, ¿no? Ajusticiado en plena calle, hay que decir, con 2 tiros en la cabeza, etcétera, etcétera. Estamos un poco cansados de esta forma de gobernar, pero el dinero sigue estando en las mismas manos. Lo único que cambian son los políticos, los que gobiernan, los títeres muchas veces, que el dinero pone cabeza y pone nombre y apellidos, ¿no? El problema de hoy es, los Illuminatis están gobernando hoy desde las sombras a estos poderes fácticos, a estos políticos que hoy nos gobiernan al resto del mundo, desde los presidentes más altos y más encumbrados a los no tantos. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, por una razón. El dinero no está ahí detrás. Lo que manda es el dinero. Y ahora vamos a ver, el dinero, el control financiero, porque el problema que tenemos realmente hoy día es que el sistema financiero es del siglo XXI. El sistema económico es del siglo XX, que aún es nacional. Y el sistema político es del siglo XIX y del siglo XX. Y ahí tenemos un divorcio importante. Lo que realmente se ha globalizado ha sido el sistema financiero. Y ahí vienen todos los desajustes, ¿no? Ahora podemos decir que, como se dice, ¿no?, que Rockefeller es un Illuminati, que cuando hubo el apagón de Nueva York fue una señal para los Illuminati, como también podemos decir que las pistas de Nazca son para los extraterrestres. Esto no tiene ninguna base, no hay ninguna evidencia clara. Todo eso son especulaciones. Y yo creo que ya basta de especulaciones, hay que ir a la realidad. Y la realidad la conforma, mira, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el consabido CFR. Los que controlan las finanzas de todo el mundo son unos cuantos, ¿no? Estos parece ser, según contaba Juan Pablo II, que lo que quieren es instaurar un nuevo orden mundial. Y un nuevo orden mundial, ojo, y en un principio ¿Qué significa un nuevo orden mundial, Kim? ¿Qué significa? Bueno, pues digamos que hasta ahora... ¿Qué cambios se van a producir, por ejemplo, desde el punto de vista...? Sí, te digo. Hasta ahora, hasta hace poco, como quien dice, había... ¿Cómo se gobernaba el mundo? A través de las monarquías y de la Iglesia. Las monarquías, ya sabemos, están en caída libre, además, y la Iglesia tampoco cumple la función que cumplía en la Edad Media, ¿no? Entonces aparece la democracia.
Pero la democracia como un sistema en que cada X tiempo se renuevan a los dirigentes, realmente es un sistema que es complicado de hacerlo funcionar en un mundo como el que tenemos, ¿no? Y de ahí viene que los grandes banqueros financieros del mundo dijeron, bueno, con esto no vamos a ningún lado. Aquí hay que crear algo que esté por encima de todo eso, ¿no? ¿Y el arma cuál es? El dinero, porque el dinero necesitas tú, necesita yo, necesitan los gobiernos. Pero eso, ¿cómo se traduce desde el punto de vista de nuestros telespectadores? Vamos a ver, en vez de ver una figura humana, vamos a ver un trono, vamos a ver una escultura, o vamos a seguir viendo cabezas pensantes, nombres y apellidos, de cabezas pensantes entre comillas. ¿Cómo vamos a nosotros a ver ese nuevo orden mundial restablecido o verlo? Sí, pues al final la ética que va a imperar va a ser muy sencilla. Lo que es bueno para el mundo globalizado, eso es lo éticamente correcto. Y lo que es malo para el mundo globalizado, esto es lo que es pecado, ¿no? Entonces, en este nuevo orden mundial que se está llevando a cabo a través del control de las finanzas, tú puedes leer todo lo que está pasando en el mundo bajo ese prisma. Por ejemplo, todas las revoluciones que están en estos momentos en los países árabes, sobre todo en la zona mediterránea, ¿no? Es un proceso de secularización, no es otra cosa. Aquí no se mueve nadie si no hay dinero para que se mueva. Los indignados, por ejemplo, con toda la razón del mundo, ¿eh? Pero yo preguntaría, ¿qué cambio cultural pregonan? ¿Qué base cultural hay? ¿Qué cambio cultural pregonan? Porque los que mandan saben perfectamente que si no hay cambio cultural, no va a haber cambio sociopolítico. O sea, ¿qué va a ser eso? Simplemente una manera de aflojar la presión en la sociedad. O sea, la gente sale a la calle, pero luego pasará un tiempo, la presión habrá disminuido y todo quedará en nada. Lamentablemente es la opinión que yo veo. Yo veo que si no hay ahí un cambio cultural profundo en toda esa dinámica de indignados alrededor del mundo, no va a haber un cambio social. O sea, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo. Hoy vemos a izquierdas que gobiernan, mañana veremos derechas que gobiernan. Izquierdas no gobiernan las derechas ni las izquierdas. Aquí como se separa siempre socialistas, izquierdas, PPs, derechas, por ejemplo, al menos en España. Pues bueno, ahora que antes estuvieron las derechas, ahora están las izquierdas, dentro de nada a lo mejor vuelven las derechas, luego pasarán a las izquierdas. Quiero decir que sí, pero mira, siempre estamos en las mismas. No hay un cambio cultural, no hay un cambio de política, no hay una regeneración, no hay savia nueva, no hay partidos. Sí que hay partidos nuevos, pero no hay idearios nuevos de esa contracultura que nos haga florecer un poquito a ese espíritu crítico que tienen los jóvenes de hoy en día, ¿no? No hay. O sea, bueno, confiemos de todas formas que a lo mejor, porque lo que sí es cierto es que históricamente, cualquier estructura de poder ha caído por su propio peso al final. Mira la civilización romana, mira la historia, mira los faraones, mira toda la historia del mundo. Al final, el control financiero no deja de ser una estructura de poder en esos momentos a manos de unos cuantos, ¿no? Yo pienso que en la propia dinámica de la historia acabará fundiendo esa estructura de poder, ¿no? Con lo cual, yo pienso que a todos esos, todo el tema de las grandes conspiraciones y eso y lo otro les va muy bien, porque eso distrae al personal, ¿no? Como el fútbol. En definitiva, de lo que se trata. Bueno, no sé si hemos hablado mucho de los Illuminati, creo que al final hemos intentado abordarlos, aunque sea de forma superficial o soterrada, pero ahí han estado los Illuminati de alguna manera, nos lo han metido de diferentes maneras, ¿no? Como los que de alguna manera... No, pero si me dejas, te hago por una pequeña precisión. Se habla de que los Illuminati prepararon la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y que ahora andan preparando la tercera, que va a ser un conflicto árabe-israelí. Bueno, todo eso ¿de dónde sale? Eso sale de
una famosa carta que escribió Albert Pike, masón e Illuminati, pero que luego los masones dicen que lo echaron de la masonería porque era muy malo, y que en teoría esta carta estuvo en el Museo de la Guerra de Londres unas semanas, y que resulta que un oficial de la Marina canadiense la copió. Mira por dónde. Y de ahí, de una carta en teoría copiada, de una cosa que estuvo expuesta en teoría 2 semanas en el Museo de la Guerra, se ha sacado aquí un follón de nariz. Y es lo que yo, en definitiva, me niego a caer en esas trampas. Desde luego, el poder del dinero está ahí presente, Quim, lo ha estado siempre. Es más, el otro día hablábamos aquí con el máximo representante en Cataluña de la OLP, ¿verdad?, aquí en este programa, y de alguna manera veíamos una nación que no tiene Estado, ¿verdad? Una nación que está compartiendo su territorio con el pueblo judío, ¿verdad? Yo entiendo ahora también su crispación, ¿no? Porque si hay dinero desde el punto de vista judío, ¿no?, y ese dinero ayuda a que estos poderes políticos funcionen, ¿no?, ¿cómo no les van a dar un territorio? ¿Cómo no van a quitarle a otro país, a otra nación, un territorio para dárselo a esta nación que tiene dinero si los otros no tienen dinero, ¿no? Es el pueblo palestino. Pero además es que, mira, al final creo yo que solo se trata de sumar 2 y 2, ¿no? Mira, el petróleo resulta que mayoritariamente estaba en los países árabes. Era un pequeño apunte, ¿no?, nada más, Quim. Sí, vale. Era un pequeño apunte, solamente era para despedirnos ya. Yo te invito, te emplazo a que vuelvas a estar con nosotros para, si quieres hablar de este problema árabe-israelí, por ejemplo, el día que tú quieras, a explicar un poquito el petróleo que tiene que ver al respecto, de dónde viene ese conflicto árabe-israelí, que seguramente mucha gente no sabe y que sería bueno explicarlo. Sabemos que hay muchas guerras, que ha muerto mucha gente, ya llegan las paces, ya llega adiós a la hostilidad bélica, ¿verdad? Y nos alegra muchísimo, pero lo que no vemos claro muchas veces es que el dinero sea el dominante de las situaciones. Tendríamos que movernos por otro tipo de circunstancias, ¿no? Los valores, que aquí venimos comentando, un poquito más de dignidad, un poco más de amor entre las gentes y esas cosas, ¿no? Hoy día, lamentablemente, vivimos en un mundo en que hay una regla de oro, solo una, que es que el que tiene oro hace las reglas. Medio mundo se muere porque el otro medio mundo quiere que se muera, sin más. Quim Den Salah, mil gracias por estar con nosotros en Tierra de Sueños. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches.